Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y siempre tenemos temas interesantes, temas que pues ustedes nos lo piden. Y para este día tenemos un invitado especial, un amigo, colega, el licenciado en biología, Leonel Zúñiga, pues va a acompañarnos en un tema que es algo fuera de lo normal, algún tema que realmente es impactante y también es novedoso, que es el tema de los dinosaurios en Honduras. ¿Qué tal, licenciado? Y gracias, Arnulfo, por invitarnos, ¿verdad?, a platicar sobre este tema tan interesante, ¿verdad? Así es, y realmente es interesante porque de repente es un tema que no lo hemos leído últimamente o cuando estábamos en la escuela, colegio, pues no aparecía tanto en la literatura. Y es importante que pues, el licenciado Leonel Zúñiga pues, trabaja actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Escuela de Biología, y que pues, seamos hondureños que estemos interesados en esta temática para poder pues, dar a conocer a la gente, a los hondureños que quieren conocer ese tipo de temas que están fuera de lo normal, licenciado, ¿no? Y pues una de las cosas que siempre nos sorprende de los dinosaurios es su tamaño y su peso, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados probablemente por el cine, por los documentales, por la evidencia fósil que se ha encontrado, que eran animales bastante gigantescos, lo que se llama la megafauna de esa época, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, un dinosaurio que fue encontrado, bueno, los fósiles, ¿verdad?, en América del Sur, el Dragnotus scrani, cálculos, ¿verdad?, del tamaño que posiblemente, porque recuerde que obviamente solo se encuentran los huesos, ¿verdad?, pero de ahí lo que es toda la masa corporal, se tienen que hacer algunos cálculos para tratar de tener una idea, ¿verdad?, del tamaño. Entonces, imagínese ese dinosaurio que es considerado uno de los más grandes que llegó a existir, llegó a alcanzar unos 26 metros de longitud, ¿verdad?, y pesar cerca de 60 toneladas, ¿verdad? O sea, era un gigante, definitivamente era algo colosal, ¿verdad? Sí. Comparado con los animales terrestres actuales, ¿verdad? Esa es una representación artística de cómo debió haber sido, ¿verdad?, este dinosaurio colosal que existió, ¿verdad?, sobre la Tierra. Y en relación al tamaño, pues, así como es el tamaño, también el tipo de alimentación, licenciado, que sí, usualmente es... Obviamente estos animales demandaban, ¿verdad?, una cantidad enorme, ¿verdad?, de alimento, ¿verdad? Y de hecho hay una teoría que explicaría en cierta manera el gigantismo, ¿verdad? Hay una teoría de que en el tiempo de los dinosaurios la concentración de oxígeno en la atmósfera posiblemente era más alta, lo que favorecía el gigantismo no solo de los dinosaurios, ¿verdad?, sino de todos los organismos. Por ejemplo, hay un fósil de una libélula que la envergadura de sus alas era casi 1 metro. Te imaginas, eran libélulas gigantes, ¿verdad? Entonces sí hay algunas teorías que lo que pasa es que como no estamos ahí, ¿verdad?, como para comprobarlo, ¿verdad? El tiempo ha pasado, ¿verdad? Pero se pueden hacer hipótesis, ¿verdad?, al respecto. Y usualmente uno asocia a animales gigantescos, o lo que se conoce como una megafauna, pues básicamente a los dinosaurios. Y pues usted acaba de mencionar pues, un insecto, ¿no?, que creemos de que solo eran dinosaurios, porque también se pueden encontrar, licenciados, según la evidencia fósil, pues animales pequeños, no solo animales gigantescos. Así es. Bueno, de hecho, habían algunos dinosaurios pequeños, ¿verdad? O sea, bastante pequeños, cuantos centímetros. Sin embargo, recuerde que muchos de estos son conclusiones, inferencias, ¿verdad? Como no estamos ahí, entonces hay algunos dinosaurios que quizás sean catalogados como especies pequeñas, ¿verdad?, pero quizás eran juveniles de alguna especie grande, ¿verdad? Entonces hay mucho que se presta para, ¿verdad?, hacer hipótesis, conclusiones, pero el tiempo nos ha separado de poder haber visto estos animales, ¿verdad? Según esa imagen que miramos, pues aquí vemos los tamaños y también, o más que todo, los pesos, ¿no? Sí. ¿Puede comentarnos referente a eso? Bueno, ahí podemos ver una comparación en esa imagen, ¿verdad? Imagínense de ese dinosaurio encontrado, los fósiles, ¿verdad?, en América del Sur, el Dragnotus scrani, arriba de las 60 toneladas, ¿verdad? O sea, enorme. Mucho más peso que un Boeing 737, ¿verdad? O sea, imagínese, era un animal que obviamente, como usted bien lo decía, ¿verdad?, demandaba una alimentación también enorme, ¿verdad? Claro. Obviamente el ecosistema tenía que haber sido muy exuberante, ¿verdad?, muy productivo, ¿verdad?, para poder sostener animales de ese tamaño, ¿verdad?
Claro, Sí. y podemos observar que usualmente el elefante para nosotros es uno de los grandes Ah, mamíferos sí. gigantescos y es prácticamente miniatura alrededor Es de un en enano, torno si a lo él. podríamos decir así, Exacto, ¿verdad? exacto. Así es. Y Sí. en Centroamérica, pues en todo el limbo de Centroamérica se nos ha comentado, se nos ha dicho que hay evidencia fósil de estos tipos de dinosaurios. ¿Qué tipo de dinosaurios hay? Bueno, le digo que realmente eso es lo controversial del tema, ¿verdad? Ha habido un juego de teorías, ¿verdad? O sea, es un grupo de teorías en base a la cual desde hace décadas atrás, ¿verdad? Se ha enseñado incluso que Centroamérica, o todo Centroamérica, o una parte de Centroamérica, principalmente el Istmo de Panamá, no existía para la época de los dinosaurios, ¿verdad? De hecho, hay varias teorías, ¿verdad? Por ejemplo, incluso la teoría de la deriva continental, la teoría del el gran intercambio biológico entre Norteamérica y Sudamérica, una teoría muy famosa, por cierto. La teoría del cambio de las corrientes marinas cuando Centroamérica se cerró, ¿verdad? Es otra teoría relacionada. En cierta manera se han mantenido a través de los años debido a que no se había documentado claramente la presencia de fósiles de dinosaurios en Centroamérica. Sin embargo, últimamente, ¿verdad?, encontrar con información reciente que obviamente va a obligar o tiene que obligar a hacer un cambio en la idea que tenemos sobre el pasado, ¿verdad?, relacionado con Centroamérica. Claro, y como usted bien lo comentaba, Centroamérica pues es la última parte que surge, ¿no?, desde el mar, y eso pues hace que no esté este tipo de evidencia. Pues se habla también incluso de fósiles también en la zona de México. Usualmente hemos estudiado o se ha comentado bastante evidencia en Norteamérica, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos el mapa, ¿verdad? Hay evidencia de dinosaurios en la parte sur de Norteamérica, ¿verdad? En México. En el 2011 encontraron en Chiapas la evidencia más cercana a Centroamérica, ¿verdad? Un colmillo casualmente, ¿verdad? Un colmillo de un dinosaurio, pero no, o sea, es considerado como la evidencia más al sur, ¿verdad? A nivel de Norteamérica. Sin embargo, ¿verdad? Hay evidencia de que los dinosaurios sí existieron sobre Centroamérica. Sí. Interesante, ¿no? Porque realmente usualmente uno lo ha asociado con Norteamérica, en Estados Unidos o un poco Sudamérica, pero no en el caso de México, ¿no? Y es interesante porque de Centroamérica, de México nos lleva a Centroamérica. ¿Dónde está la evidencia, el primer fósil en Centroamérica? Bueno, ¿verdad? Y eso es, le diré, yo estudié biología hace años, ¿verdad? Y igual se comentaba, ¿verdad?, el hecho de considerar la ausencia de fósiles en Centroamérica. De hecho, hay clases, no solo en la universidad, en la autónoma, ¿verdad?, en la que se menciona, sino también en las universidades privadas, ¿verdad? Y aún en Centroamérica, ¿verdad? Una enseñanza común que viene décadas atrás sobre la ausencia de fósiles de dinosaurios en Centroamérica. Sin embargo, Honduras es el único país que tiene el único fósil documentado, ¿verdad?, de todo Centroamérica. Casualmente fue pues, encontrado cerca de la ciudad de San Luis, del pueblo ahí de San Luis, ¿verdad?, en Comayagua. Es el único registrado y científicamente hay artículos de publicación y hay varios documentos, ¿verdad?, científicos que lo mencionan, ¿verdad?, ese descubrimiento, que es muy poco conocido. Sí. Muy poca gente en Centroamérica sabe que eso es real. Claro. ¿Verdad? Bueno, yo como soy historiador, me valgo un poco de la fuente histórica. ¿Qué tipo de documentos usted ha encontrado ahí que nos habla de esta evidencia? Bueno, hay un investigador, no estoy seguro si está vivo todavía, se llama Gregory Horn, ¿verdad? Él vino a un proyecto de mapeo, entiendo que fue un mapeo geológico, ¿verdad?, en 1971. Junto a él había un asistente que llamaba Bruce Simonson, y casualmente estaban haciendo un mapeo geológico cerca de Esquías, una ciudad que ha sido, ¿verdad?, famosa, ¿verdad?, sí, por la presencia de fósiles marinos. Exacto. Entonces ellos hicieron un mapeo geológico y la gran sorpresa es que en un lecho, ¿verdad?, en un lecho... Lo que estaban viendo. Bueno, sí, un colega, ¿verdad?, nos facilitó, ¿verdad?, estos ejemplares para fotografiarlos, ¿verdad? Son fósiles marinos colectados en Esquías, ¿verdad? Y cerca de Esquías, ¿verdad?, está San Luis, ¿verdad? Y
y a unos pocos kilómetros, como a 2,5 kilómetros de San Luis, ¿verdad? Durante ese mapeo en 1971 encontraron un fémur, ¿verdad? Es un hueso fósil, es un fémur de dinosaurio, ¿verdad? Que fue encontrado, colectado y fue llevado a Estados Unidos. Interesante, ¿no? Sí. Eso realmente es parte incluso de nuestro patrimonio. Es parte del patrimonio, pues, digámoslo así, biológico, natural, y que hay que preservarlo y cuidarlo y también estudiarlo, ¿no? Y eso se puede ver. ¿Todavía? Bueno, sí, se puede. De hecho, está en el Museo de Historia Natural de Estados Unidos, el Museo Smithsoniano, ¿verdad? Historia Natural en Washington. Y de hecho usted puede ingresar a la base de datos, ¿verdad? Que es pública, usted puede ingresar sin ninguna contraseña, ¿verdad? Buscar Honduras, ¿verdad? En la colección en línea, y allí usted en la página número 2 va a encontrar, puede ver la fotografía, se puede ver la fotografía, los datos, ¿verdad? La fecha de colecta, quién lo colectó, y en efecto, ¿verdad? Y usted puede ver que es Honduras, ¿verdad? Centroamérica. Bueno, ese es un reto, una pequeña tarea que nos está dejando aquí el licenciado Leonel, y que pues hay que hacerlo, ¿no? Esa es parte de nuestro patrimonio, así como hay también piezas arqueológicas en todo el mundo, ¿no? En estos países desarrollados. Pero vamos a seguir hablando de este tema, un tema interesante. Hoy día estamos hablando acerca de los dinosaurios en Honduras, y pues no nos vayan a cambiar, vamos a seguir con este tema. Ahí tenemos otras cosas interesantes que darles a conocer, pero ustedes también recuerden escribirnos a nuestro correo, a lo que es qué pasó entonces, _stve@telebasica.com, para que nos des tus sugerencias. Y ya regresamos, no nos cambies. Él fue uno de los paleontólogos que evaluó el fósil de dinosaurio de Honduras, ¿verdad? El que se descubrió en 1971. Sí, Continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Hablamos de un tema interesante, le hemos comentado acerca de los dinosaurios en Honduras, y aquí tenemos invitado especial a don Leonel. Él es biólogo, pues, que nos ha contribuido mucho con sus investigaciones. Él nos comentaba, Leonel, que pues, hay una serie de publicaciones importantes, científicas, porque en estos temas hay que ser científico, sí. O sea, no hay que guiarse ya por la emoción, por lo que uno encuentra, y dar como pues, las primeras conclusiones, porque es todo un trabajo, es todo un proceso. Aquí se explica el método científico, tanto don Leonel como mi persona, pues somos científicos, somos académicos, y vamos buscando una información en diferentes niveles, ¿no? Sí. Sí. No, como le decía, ¿verdad? Sí hay bastantes documentos científicos que mencionan, ¿verdad? Este hallazgo, que de forma extraña, ¿verdad? Creo que en Centroamérica es donde menos se conoce, ¿verdad? Sí, en Estados Unidos hay muchas publicaciones que lo mencionan, pero aquí en Honduras se empezó a difundir ya el año pasado, ¿verdad? El año pasado se empezó a difundir ampliamente, ¿verdad? A todo nivel ese descubrimiento, y que está claramente documentado, ¿verdad? Y que usted incluso, como le digo, lo puede ver en línea, en la colección en línea del Museo de Historia Natural de Estados Unidos en Washington. Hay un personaje que usted mencionaba, Leonel, que es Henry... Gregory Horn. Ajá. Sí. Perdón, Henry Osborn. Sí. Ajá. Bueno, esa es la otra parte de la historia, ¿verdad? Ajá. Esa es la otra parte de la historia. Henry Osborn fue una persona muy famosa hace unos, ¿verdad?, 80 años. Él fue el director del Museo Americano de Historia Natural de Estados Unidos en Nueva York. Quizás en ese momento llegó a ser el museo de paleontología más famoso del mundo, ¿verdad? Fueron entre su equipo estaban los descubridores del T-Rex, del tiranosaurio Rex, ¿verdad? Se imagina, ¿verdad? Sí. El peso de ellos. Así es. Y desarrollaron muchas investigaciones en el mundo entero. En el mundo entero. Y fue una persona muy importante, ¿verdad?, que tiene que ver con la historia con Honduras, ¿verdad?, de alguna manera. Sí. Tiene como dicen, sus conexiones, ¿no? Así es, tiene una conexión importante con Honduras, y casualmente con el tema de los fósiles de dinosaurio, ¿verdad? ¿Por qué? La idea de una Centroamérica bajo agua, ¿verdad?, para la época de los dinosaurios, se apoyaba en varias teorías, varios escritores, ¿verdad?, pero quizás uno que reforzó bastante esa idea, ¿verdad?, fue precisamente Henry Osborn, ¿verdad?
Y en el caso de John Ostrom, ¿lo mencionaba? Ah, ok, bueno. Ellos, hay dos, bueno, John Ostrom es uno de los paleontólogos muy conocido en su tiempo, ¿verdad? Del Museo Peabody de la Universidad de Yale, Museo de Historia Natural. Él fue uno de los paleontólogos que evaluó el fósil de dinosaurio de Honduras, ¿verdad? El que se descubrió en 1971. Sí, él fue uno de los que lo evaluó, ¿verdad? Hubieron dos, pero quizás el más conocido es el John Ostrom, ¿verdad? Interesante. Sí. Interesante. Bueno, y en vista de estos personajes o estos científicos, hay varios tipos de dinosaurios que me gustaría que los comentara, ¿no? Bueno, en realidad la clasificación general de dinosaurios, ¿verdad? Podemos dividir a los dinosaurios en dos grupos, los ornitisquios y los saurisquios, ¿verdad? La diferencia básicamente es el hueso de la cadera, ¿verdad? Que a los ornitisquios es un hueso parecido, ¿verdad? A los huesos de las aves, ¿verdad? Y en el caso de los saurisquios, ¿verdad? Que es otro grupo, ¿verdad? Sus huesos de la cadera son más parecidos a los huesos de un lagarto, ¿verdad? Esa es la gran separación, ¿verdad? Dentro de los ornitisquios tenemos, ¿verdad? Varios grupos, ¿verdad? Están los anquilosaurios, los ceratopsian, ¿verdad? Los estegosaurios, y quizás el que más nos interesa, porque es el que tiene que ver con Honduras, ¿verdad? Son los ornitópodos, ¿verdad? Son los ornitópodos, porque el hueso que descubrieron en San Luis es un hueso de ornitópodo, casualmente. Ese que está encerrado en el círculo, exactamente, ¿no? El que está encerrado en el círculo, ¿verdad? Derecho. Sí. Luego, los ornitópodos también se subdividen, ¿verdad? En varios grupos, ¿verdad? Y dentro de ellos está el grupo de nuestro interés, que son los hadrosaurios, ¿verdad? Son los hadrosaurios, el grupo al que pertenece, ¿verdad? El fósil que fue documentado en San Luis, ¿verdad? Bueno, de hecho los hadrosaurios, el significado, casualmente hadrosaurios, ¿verdad? Era un tipo de dinosaurio un poco raro, ¿verdad? Porque su pico era como un pico en forma de pato, que eso es lo que significa, por cierto, ¿verdad? Eso es lo que significa hadrosaurio. Y de ese tipo, ¿verdad? De dinosaurio es el que se encontró en San Luis, ¿verdad? En San Luis, Comayagua, ¿verdad? Un lugar muy bonito ahí, ¿verdad? Ya tuvimos la oportunidad de conocer. Claro. Sí. ¿Y este pico de pato, dentro de los mismos, hay otras variedades o solo es una sola variedad? Bueno, ese es el grupo, ¿verdad? Los hadrosaurios, su característica es precisamente esa, ¿verdad? Que la forma de su pico, ¿verdad? Se parecía mucho al pico de los patos, ¿verdad? Sí, esa es la característica general de ese grupo. Y según la evidencia fósil, ¿realmente eso tenía una especie de colmillos o cómo era realmente? Bueno, no tenían así colmillos tan grandes, ¿verdad? Por ejemplo, como un T-Rex, ¿verdad? Sí, eran estructuras, ¿verdad? Más pequeñas, ¿verdad? Y no, definitivamente no, ¿verdad? Como los grandes colmillos que hemos visto, ¿verdad? En Jurassic Park, ¿verdad? En las películas, ¿verdad? No, para nada. Por ejemplo? Esa es una especie de hadrosaurio, ¿verdad? Es un Parasaurolophus, ¿verdad? Es el hueso de Honduras podría ser una especie como esa, por ejemplo, ¿verdad? Pero como solo se tiene el fémur, lo único que descubrieron fue el fémur, ¿verdad? Habría que conseguir el resto. Esa es una representación artística, ¿verdad? De cómo se debió haber visto, ¿verdad? Que era un dinosaurio también significativamente grande. Aunque el hueso que encontraron era un hueso de un ejemplar juvenil, ¿verdad? O sea, era pequeño, ¿verdad? Estaba pequeño, sí. Interesante, ¿no? Porque la verdad que estos... usualmente uno ve como similitudes en la actualidad entre lo que es una iguana y un dinosaurio, ¿no? Sí, hay, ¿verdad? De hecho, hay un grupo de dinosaurios que eran los iguanodóntides, ¿verdad? Que también está dentro del grupo de los ornitópodos, ¿verdad? Que de hecho encontré un comentario, ¿verdad? Y por internet en una página relacionada con fósiles que también el dinosaurio de Honduras, ¿verdad? El documentado podría haber sido un iguanodóntide, ¿verdad? Que se parece un poco, ¿verdad? Hay una parecido, hay una similitud, ¿verdad? Recuerda que son el grupo de los reptiles, ¿verdad? Claro, sí, claro. Sí. Hay cosas que de repente también uno se pregunta cuando fue esa gran hecatombe o esa destrucción de estos dinosaurios, siempre al final quedaron alguna especie sobreviviendo, ¿no? Bueno, le digo que esa es una de las grandes interrogantes, ¿verdad? Le digo que uno de los grandes problemas que tenemos con ese momento, con esa época, es que no podemos retroceder al tiempo, ¿verdad? No podemos estar ahí y ver qué y cómo pasó, ¿verdad? Pero sí, obviamente, todo apunta a que un evento, ¿verdad? Cataclísmico tuvo que haber provocado la extinción, ¿verdad? De los dinosaurios, ¿verdad? Todo apunta a eso. Y siempre en esos tipos de eventos
hay sobrevivientes, pero sobreviven los más pequeños, ¿no? Los que viven en el subsuelo, ¿no? Pues le digo que hay muchas historias que contar, ¿verdad? Hay otros datos, ¿verdad? Que después más adelante podemos comentar, ¿verdad? Sobre ese tema, ¿verdad? De qué pasó con los dinosaurios, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero habría que ahondar más en otros temas más adelante, Claro, ¿verdad? Sí. Y realmente, licenciado Leonel, ¿existe algún dinosaurio que se llame iguanodón? Ah, sí, bueno, ahí está el iguanodón, ¿verdad? Era un tipo de dinosaurio, ¿verdad? Grande, ¿verdad? Significativamente grande, ¿verdad? Debe ser un grupo, casualmente, ¿verdad? Un grupo de los estamos viendo aquí. Ah, sí, exactamente, ¿verdad? Sí. Sí. Ya en relación a personas, el tamaño. Es grande, ¿verdad? Obviamente eran animales colosales. 9 metros, dice más o menos. Sí, como le decía, ¿verdad? Hay una teoría que de hecho hubo un equipo de científicos en Estados Unidos que crearon unos domos, ¿verdad? Para probar esa teoría, crearon unos domos herméticos donde recrearon un ecosistema en el interior y controlaron la concentración de oxígeno. Entonces elevaron la concentración de oxígeno para ver si lograban que insectos como libélulas crecieran más. Entonces la sorpresa de ellos es que en efecto, ¿verdad? Después de permitir que ocurriera todo el ciclo de desarrollo, ¿verdad? Las libélulas crecieron más al subir la concentración de oxígeno, que normalmente anda por los 21, la concentración de oxígeno en la atmósfera es de 21%, ¿verdad? Pero ellos le subieron más, ¿verdad? Subieron la concentración, lo que obviamente podría confirmar hasta cierto punto que posiblemente eso era lo que ocurría en el tiempo de los dinosaurios, ¿verdad? Que los niveles de oxígeno eran ligeramente más altos. Ah, perfecto. ¿Qué nos podría comentar, licenciado, sobre el Museo Natural de Historia en los Estados Unidos? ¿Qué se encuentra ahí que nos puede amarrar un poco con lo que estamos comentando? Pero se refiere al de ok, natural. Bueno, ahí podemos ver, ¿verdad? Esa es una fotografía del servicio en línea, ¿verdad? Que tiene este Museo Nacional de Historia Natural en Washington, ¿verdad? Donde usted puede ingresar, ¿verdad? La página es abierta. Espero que no la vayan a cerrar, ¿verdad? Después de que todos los hondureños que quieran curiosear, ¿verdad? Pero uno puede ingresar a esa página. Solo busca una opción que dice ubicación, ¿verdad? Y luego selecciona país, ¿verdad? Escribe Honduras, ¿verdad? Y ahí le va a dar el listado de todos los fósiles que ellos tienen de Honduras, ¿verdad? Han colectado mucho aquí en Honduras. La gran sorpresa es que uno puede ver precisamente ese fósil, ¿verdad? El fósil, el fémur de un dinosaurio, ¿verdad? Excelente. Sí. Es una buena oportunidad para verlo como es un poco más de cerca. Incluso a veces cuando uno ve este tipo de imágenes ya digitales, de repente ve detalles que no lo ve comúnmente. Sí. ¿Verdad? Bueno, le digo que esta idea de que Centroamérica no existía para el tiempo de los dinosaurios, o aunque fuera el Istmo de Panamá, está tan arraigada en ciertos círculos de la ciencia, ¿verdad? Que aún cuando uno ve el artículo, ¿verdad? Uno tiende como a dudar, ¿verdad? Porque está tan arraigada la idea. Claro. Y uno se convence hasta que uno entra a la colección en línea, ¿verdad? Y lo mira ahí y dice dinosaurio. Entonces, y Honduras, definitivamente. Y menciona San Luis, la fecha y todo, ¿verdad? Sí. O sea, hasta que uno lo ve, realmente uno entra en conciencia de que es cierto, definitivamente, sí. Claro. ¿Verdad? Bueno, el tema se está volviendo más interesante porque estamos hablando acerca de lo que son dinosaurios en Honduras, pero vamos a seguir y recuerda siempre escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stve @telebasica.com y nosotros continuamos. Ya regresamos. Es la parte de la cola de un dinosaurio encontrado en México, ¿verdad? Que nos preguntamos, ¿verdad? ¿Así lo habrá visto él? ¿Verdad? Continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Hablando de un tema interesante acerca de los dinosaurios en Honduras. Tenemos a nuestro invitado al licenciado en biología, Leonel, y que pues hay una de las cosas que también cuando hemos comenzado desde como dicen, lo macro a lo micro, hablando un poco de estos dinosaurios, pero vamos a hablar estamos hablando del caso de Honduras. Hay un lugar, licenciado, que se menciona también, donde hay pues, ubicación de estos fósiles, que es en Olanchito. Bueno, le digo que esa es la parte, creo que más interesante de este tema, ¿verdad? El año pasado en Honduras se divulgó ampliamente la información sobre este fósil de Comayagua, ¿verdad? El de San Luis. Sin embargo, a título personal, ¿verdad? Yo en la universidad coordino un centro de innovación en tecnologías de información para ciencias biológicas.
Entonces, a título personal, a raíz de, ¿verdad? De lo importante que era ese tema, empezamos a hacer una investigación, ¿verdad? Para ver si podíamos identificar algún otro reporte fósiles de dinosaurio en Honduras. Como las noticias. Exactamente, como esa noticia que estamos viendo ahí. Entonces, fíjese que nosotros, a título personal, empezamos una investigación y nos encontramos con una gran sorpresa, ¿verdad? Una gran sorpresa porque, aparte del fósil de San Luis Comayagua reportado en 1971, nos encontramos con otro reporte, más antiguo todavía, en 1933. ¿Verdad? Esto aparece en un servicio de noticias de Google News, ¿verdad? Tiene un servicio de periódicos antiguos digitalizados, entonces aparece una noticia ahí chiquita, ¿verdad? Y gracias a esa noticia es que nosotros, de hecho la noticia mencionaba que un investigador norteamericano llamado Gregory Mason había venido a Honduras y en su retorno había encontrado el primer fósil de dinosaurio de Centroamérica. La noticia mencionaba que Gregory Mason era un investigador que trabajaba para la Universidad de Pensilvania, para el Museo de la Universidad de Pensilvania. Entonces, le digo que, imagínese la curiosidad que esto despierta, ¿verdad? Contactamos, escribimos varios correos al Museo de la Universidad de Pensilvania y la gran sorpresa es porque no teníamos fotografías, ¿verdad? Históricamente no teníamos más que un pequeño recorte. Como los que vemos, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces escribimos, ¿verdad?, al Museo de la Universidad de Pensilvania. La gran sorpresa es que nos envió, ¿verdad?, una respuesta, ¿verdad?, después de varias semanas de estar preguntando, donde ellos encontraron en sus archivos, ¿verdad?, institucionales, un periódico antiguo de 1933, casualmente, ¿verdad?, de un periódico que se llamaba el New Orleans Daily State, se llamaba, ¿verdad?, que era una entrevista de este investigador cuando había regresado de Honduras y donde él reportaba, ¿verdad?, haber descubierto aparentemente un fósil de dinosaurio, ¿verdad? Y lo fotografiaron a él con el fósil. No sé si tal vez podemos ver la fotografía donde él sale con el fósil, exactamente, ¿verdad? Sale con el fósil en la mano derecha, ¿verdad? Entonces, le digo, no es lo mismo cuando uno ve solo una noticia, ¿verdad?, texto, y usted ve la fotografía, ¿verdad? La fotografía. Entonces, parte de la fuente histórica. Así es, ¿verdad? Entonces, mire, esta inició como algo que podríamos decir una aventura histórica, ¿verdad? Porque esto nos llevó, ¿verdad?, a empezar a buscar más información por internet, a ver si había más reportes, ¿verdad?, al respecto, o noticias vinculadas, ¿verdad? Entonces hemos encontrado que sí fue una noticia que se divulgó en Estados Unidos, ampliamente, ¿verdad? El problema en ese momento es que Gregory Mason, él no era paleontólogo, ¿verdad? Él era arqueólogo y escritor, ¿verdad? Originalmente él era periodista, ¿verdad? Era periodista, pero desarrolló un interés por la arqueología y hacía exploraciones para los museos más importantes de Estados Unidos. O sea, él venía a América Central como un Indiana Jones, era Gregory Mason, ¿verdad? O sea, venía, se internaba en el bosque o en la selva, ¿verdad? Y colectaba, ¿verdad?, información. De hecho, Gregory Mason hizo una exploración famosa, muy famosa en su tiempo, que se llamó la expedición Spinden-Mason, que le hizo junto a un arqueólogo famoso de la Universidad de Harvard, que se llamaba Ever Spinden. Ellos vinieron a Yucatán y en una parte encontraron unas ruinas que son las ruinas de Yocop, ¿verdad?, famosas, ¿verdad? Ellos las encontraron, ¿verdad?, junto a Gregory Mason. Fue una exploración muy famosa, ¿verdad? Él era alguien muy cotizado, aparentemente, ¿verdad?, con los museos de Estados Unidos. Es interesante porque siempre en nuestros países, para esas épocas, en los años 40, 30, 50, hay una gran cantidad de, pues, tanto de científicos como usted lo decía, de exploradores, pues, que vienen y se enteran en estos sitios que hay cosas que prácticamente están al descubierto y que nadie las ha explorado, y es para ellos como parte de sus aventuras, pero también contribuciones al mundo de la ciencia. Aquí tenemos la imagen que aparece bien en la recorte que usted nos mencionaba, sí, ¿no? Mire, esta es una fotografía, ¿verdad? Esta es una fotografía original, ¿verdad? Es una de las fotografías que le tomaron a Gregory Mason cuando llegó a Estados Unidos, ¿verdad? La tomó una agencia de noticias, ¿verdad?, que se dedicaba a tomar fotografías y vendía las fotografías, ¿verdad?, periódicos de Estados Unidos, donde él está en la mano derecha, ¿verdad?, con el hueso fósil, ¿verdad?
que él encontró, ¿verdad?, en su exploración por Olanchito. No sé si puedo comentar un poquito más al respecto, ¿verdad? En su viaje a Honduras, ¿verdad?, él venía más por otros motivos, ¿verdad? Él tuvo acceso a una información que se divulgó en Estados Unidos, ¿verdad?, antes de venir, de un ingeniero que trabajó para el Standard Fruit Company. Él se llamaba Paul Vance, ¿verdad? Trabajó muchos años para esta empresa en América Latina. Y cuando él regresa a Estados Unidos, él divulga una información, ¿verdad? Que según lo que leímos en periódicos de esa fecha, ¿verdad?, fue algo que fue notorio, ¿verdad? Y él mencionó que había visto 3 cosas en Honduras. O sea, y fue Honduras al que se refirió, ¿verdad? No a otro país. Uno, mencionó él visitó una cueva en Santa Bárbara en esa fecha, donde él encontró esqueletos humanos, ¿verdad?, en su exploración. Y uno de los esqueletos, de acuerdo a lo que él mencionaba, los huesos eran más grandes de lo normal, ¿verdad? O sea, apuntaba a alguien que debió haber medido unos 3 metros, ¿verdad? Lo otro que él reportó es que en Olancho, ¿verdad?, él había encontrado en la ribera de los ríos huesos fósiles que apuntaban a huesos fósiles de mamut, ¿verdad? Lo cual hay varios reportes, ¿verdad?, en Olancho sobre fósiles, ¿verdad?, de mamíferos extintos. Pero quizás lo que más llamó la atención, ¿verdad?, es el hecho de que él reportó que en Olanchito, ¿verdad?, él aparentemente, de acuerdo a un periódico, él lo pudo ver, él reportó que había un esqueleto completo de un dinosaurio, ¿verdad? Y de hecho él menciona que él pudo ver cómo llega él a ese esqueleto, ¿verdad? Él menciona que quien fue el alcalde en ese tiempo de Olanchito se llamaba Terencio Reyes, ¿verdad? Él tenía una vértebra en su casa. Entonces llega él, visita, me imagino obviamente era una persona influyente en ese tiempo, Terencio Reyes, ¿verdad? Le muestra la vértebra y él le pregunta, ¿verdad?, a Paul Vance, ¿y esa vértebra de dónde es? ¿Verdad? Entonces le habla, ¿verdad?, de que había ese reporte, ¿verdad? Y aparentemente Paul Vance lo pudo ver, ¿verdad? Y el cálculo del tamaño del esqueleto completo, que según lo que menciona estaba completo, sus patas, la cola, la cabeza, ¿verdad?, de unos 35 a 50 pies, ¿verdad?, como unos 10 o 15 metros de altura, ¿verdad? O sea, era un esqueleto colosal que estaba a la vista en un afluente del río Aguán, que por lo que hemos leído aparentemente pareciera ser en algún riachuelo que abastece al río Yaguala, ¿verdad?, que es un afluente del río Aguán. Entonces, eso, él llega a Estados Unidos, Paul Vance lo abre. En Estados Unidos casualmente hay un evento internacional, el Congreso Internacional de Geología. Entonces eso fue un boom en ese evento. Entonces estaba ese evento cuando Gregory Mason viene a investigarlo. Sí. Interesante, ¿no? Realmente aquí tenemos el hueso más, un poco más. Así es. En detalle, ¿no? Ese es de la noticia del reportaje, ¿verdad?, que lo cubrió un periodista que se llama May Oliver Frost, ¿verdad?, que por lo que pudimos, ¿verdad?, averiguar, en ese tiempo era un periodista notable, ¿verdad?, de Luisiana, ¿verdad? Y él fue de los pocos que fotografió el fósil, ¿verdad?, que lo fotografió. Y la noticia menciona algo interesante, ¿verdad? Y es que como él pues no era arqueólogo, ¿verdad? Bueno, por cierto, en esta imagen, yo me imagino que muchas personas al ver el hueso van a decir, pero ¿de dónde es el hueso? Exacto, ¿verdad? Sí. El dinosaurio, ¿verdad? ¿En qué parte, verdad? Entonces, sí, el hueso es aparentemente un metatarso. No sé si hay otra imagen, ¿verdad? Pero es un huesito, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Un huesito de las patas traseras, ¿verdad? De un dinosaurio. Y si ustedes lo ven, ¿verdad? Ese es un esqueleto, ¿verdad?, que sí se parece bastante, ¿verdad? Entonces, ese fue el hueso que encontraron. Se lo llegó a él a Estados Unidos, ¿verdad? Lo fotografiaron. Y en la noticia y en otras noticias más, 7 periódicos más dicen que ese fósil se lo iban a presentar al museo más famoso de ese tiempo, que era el Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, ¿verdad? Pero ahí quedó todo. Hasta ahí. Sí. O sea que hasta el día de hoy el fósil quedó. Pues mire, bueno, esa imagen, ¿verdad? En el reporte de Paul Vance, ¿verdad? Este ingeniero del Standard, que pues menciona, ¿verdad? Ese es un esqueleto, bueno, es la parte de la cola de un dinosaurio encontrado en México, ¿verdad? Que nos preguntamos, ¿verdad? Así lo habrá visto él, ¿verdad? Porque él fue el que lo reporta, ¿verdad? Pero él menciona que era un esqueleto completo. Que la cabeza tenía como una yarda así lo menciona, una yarda de longitud, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? No tenemos más información, ¿verdad? Solo sabemos de que hay un buen número de periódicos donde fue publicado, ¿verdad?, la información.
estos mismos periódicos mencionan, este fósil va a ser presentado al Museo Americano de Historia Natural en Nueva York, ¿verdad? Pero ya contactamos a este museo y ellos confirmaron, ¿verdad?, tener otros huesos que Gregory Mason también había llevado, pero eran huesos de mamíferos, ¿verdad?, que quizás no tienen tanto peso, ¿verdad? Claro. Son importantes, ¿verdad?, pero no tienen tanto peso, pero no sabemos cuál fue el destino final del hueso dinosaurio. Dicen que no está en su base de datos. No sabemos dónde está. Sí. Pues es una nueva forma para ya investigarlo, ¿no? Realmente son de esos elementos, de esas piezas vitales de nuestra historia, ¿no? Que pues se han ido perdiendo y pasa también con cuestiones arqueológicas, sitios arqueológicos, de esas piezas que las reportan, como usted lo comentaba, Sí. y de repente, una vez en Copán, los primeros que llegaron dijeron que habían visto una escultura de una serpiente y toda la cuestión, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado, pues, lastimosamente. Sí. ¿No? Esas son las cosas que nos hace falta investigar y que por lo menos tenemos las noticias, tenemos pues, algunas pequeñas investigaciones que nos hablan de estas piezas. Yo imagino que usted, como biólogo, andando en un lugar de esos, si encontrar una pieza de estas es como Sí. como para un historiador también, ¿no? Cuando encuentra algún documento antiguo, Sí. una fuente primaria, igual pasa también el caso de ustedes, los biólogos, ¿no? Cuando Sí. llegan a conocer ese tipo de cosas, ¿no? Ahí incluso, y usted me hablaba un poco de Comayagua, yo siempre, los estudiantes a veces hablamos de cosas antiguas y de repente me traen, eso lo vi en la imagen, que no lo comenté, pero que son caracoles, ¿no? Sí. Y que la gente le llama tornillo, ¿va? Sí, por hacer su los forma, tornillos, ¿verdad? Sí, Sí. así es. Sí. Así, entonces, bueno, son cosas que nos van acercando a este pasado. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte y ya vamos a regresar para que sigamos hablando acerca de los dinosaurios en Honduras. Fuimos muy cerca del sitio, ¿verdad?, que reporta el investigador Gregory Horn, ¿verdad?, el fósil de Comayagua, ¿verdad? Pues nosotros continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre hablando de ese tema interesante acerca de los dinosaurios en Honduras, ¿no? Aquí a través de Estudiapa TV, educativa. De las cosas innovadoras de Honduras, lo que se investiga, lo importante, licenciado Leonel, es darlo a conocer, porque de repente muchas cosas que se han descubierto y no las dan a conocer. Y ese es también nuestro objetivo y le agradecemos que usted también nos está compartiendo con esas investigaciones que ha hecho a través de nuestro territorio. ¿Será el dinosaurio realmente el abuelo de la iguana? Bueno, le digo que en los reportes de periódicos, ¿verdad?, hemos estado revisando periódicos digitalizados de Estados Unidos, ¿verdad?, relacionados con el reporte de Gregory Mason. Y uno en varios de los periódicos menciona que los nativos, así lo mencionan ellos en el periódico, ¿verdad?, que conocían lo del esqueleto cerca de Olanchito, le habían apodado el abuelo de las iguanas, ¿verdad? Y podríamos hasta cierto punto, ¿verdad?, concluir por qué, ¿verdad? Porque el esqueleto y principalmente el cráneo, ¿verdad? Si nos fijamos en el cráneo, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de reptiles, ¿verdad? Es muy similar, ¿verdad? Es muy similar al de los, por ejemplo, el tiranosaurio rex, ¿verdad? Tiene mucha similitud, ¿verdad? Entonces, esa era la forma en la que, de acuerdo a estos periódicos de Estados Unidos, se referían en Olanchito, ¿verdad? Sí era retirado de Olanchito, ¿verdad? Porque en el reporte se menciona que el esqueleto estaba a unas 52 millas de Olanchito, aparentemente, ¿verdad? Como le digo, lamentablemente no tenemos más datos, ¿verdad? Solo sabemos que fue llevado a Estados Unidos, solo sabemos de que se iba a enviar a un museo, pero no tenemos nada más. Yo creo que este mapa es importante, licenciado, la ubicación de estos fósiles de dinosaurios, que de repente, como decía, mucha gente desconoce, ¿no? Sí. Sí. ¿Nos puede comentar? Ok. Bueno, ahí podemos ver en el mapa, ¿verdad?, la ubicación del fósil descubierto en 1971, ¿verdad?, que es en San Luis, Comayagua, ¿verdad? Y la ubicación, ¿verdad?, relacionada al fósil de dinosaurio descubierto en 1933.
Mire, después de leer los documentos que pudimos acceder, como le digo, sí nos sorprende el hecho de que se pierda esa información. Le voy a decir por qué. Era demasiado importante. Era un fósil a nivel teórico demasiado importante en ese tiempo. Y si ese fósil se hubiera documentado en 1933, posiblemente algunas de las teorías que comentábamos al inicio ni siquiera existirían, ¿verdad? O hubieran tenido que ser revisadas, ¿verdad? Profundamente. O sea, hubiera sido, le digo, era una evidencia demasiado importante. Le digo que para mí resulta como sorprendente que esa fue como usted mencionaba, ¿verdad? Una fiebre de los museos y de investigaciones en esas décadas, ¿verdad? Para mí resulta impresionante el no tener información de que alguien haya venido a comprobarlo, ¿verdad? Si eso se divulgó en Estados Unidos, yo me pregunto por qué no vinieron. O algún paleontólogo, ¿verdad? Porque era una evidencia demasiado importante a nivel teórico. La otra es que hayan venido y no nos demos cuenta, ¿verdad? Sí. Es que eso también, como me decía un amigo, ¿verdad? Que es investigador, me decía también, bueno, sabemos de gente que vino, llevó cosas y nunca las reportó, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué no se investigó? ¿Verdad? No es lo mismo fósiles de dinosaurio en Norteamérica, en Sudamérica, que en Centroamérica. O sea, era algo demasiado importante como para que nadie viniera a investigarlo. Bueno, ahí podemos ver la fotografía de May Oliver Frost, fue el periodista que cubrió la noticia cuando llegó Gregory Mason de aquí de Honduras, ¿verdad? Un periodista que en ese tiempo era muy aparentemente, ¿verdad? Muy conocido, ¿verdad? O sea, alguien muy respetado, ¿verdad? En Luisiana. Sí. Sí, eso es importante porque son personas que llegan a lugares y hacen las fotos indicadas. Así es, está en el momento indicado, ¿verdad? Esta fotografía, mire, esta fotografía es importante porque en las fotografías que le toma May Oliver Frost a Gregory Mason, en el reportaje que hizo él, ¿verdad? Cuando llegó Gregory Mason a Nueva Orleans, ¿verdad? Gregory Mason llevaba otros objetos, que eran objetos de tipo arqueológico, no paleontológico, ¿verdad? Sí, totalmente. Exacto. Entonces, estos objetos los colectó en Honduras, ¿verdad? Los llevó a Estados Unidos y en la misma noticia menciona que estos objetos iban a ser donados, ¿verdad? Al Museo de la Universidad de Pensilvania. Entonces, esta imagen muestra que incluso usted en este momento puede entrar a la colección en línea del Museo de la Universidad de Pensilvania y puede ver uno de los objetos, que ahí está, usted lo puede ver, ¿verdad? Lo tienen ellos preservado, ¿verdad? Es un museo famoso, ¿verdad? En Estados Unidos, con una colección enorme, ¿verdad? De objetos arqueológicos, ¿verdad? Son un excelente museo, ¿verdad? Una gran institución. En otras palabras, eso es una evidencia de que obviamente la expedición fue real, pues, ¿verdad? Entonces sí, la pregunta que nos llama, ¿verdad? Que definitivamente nos reta es, ¿por qué eso sí está y lo otro no? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuáles eran los intereses de la época, no? Claro, ¿verdad? Sí. Ahí vemos, bueno, también, ¿verdad? Hay otra evidencia importante en este tema de los dinosaurios, ¿verdad? Y es, aparte del fósil de Comayagua y el fósil de Olanchito, ¿verdad? Que creemos que posiblemente el sitio de origen es en el río Yaguala, ¿verdad? Pero no estamos seguros, ¿verdad? Es otro reporte más antiguo en Honduras, ¿verdad? De 1896, ¿verdad? Cuando en la mina de San Juancito, cerca de la mina de San Juancito, un ingeniero de minas que se llamaba Chas Rolker descubre fósiles de plantas, pero era un grupo enorme de fósiles de plantas. Como las que vemos acá. Exactamente, de las cicadáceas, ¿verdad? Fósiles de cicadáceas, que son plantas que han sido asociadas, ¿verdad? A ecosistemas de dinosaurio, que son plantas muy antiguas, ¿verdad? Fósiles muy antiguos, que es una evidencia que apoya, ¿verdad? La idea de que en Honduras, ¿verdad? Tuvimos dinosaurios, ¿verdad? Entonces, esos fósiles fueron colectados en San Juancito, aquí cerca de nosotros, ¿verdad? Aquí cerca de Tegucigalpa, ¿verdad? Y fueron llevados, fueron presentados en una reunión de una sociedad científica, ¿verdad? Y de hecho uno puede verlas también en línea. Claro. Sí, se pueden ver en el museo, en un museo de Estados Unidos, ¿verdad? Sí.
Y hay cosas que uno de repente, yo sé que usted es una persona que pues pasa de la teoría a la práctica, ¿no? De repente no se queda con lo que dicen los libros, sino que va a hacer trabajo de campo. ¿Cuáles son las cosas que uno debe buscar cuando va a estos sitios, ¿no? Mire, yo creo que es posible que haya muchas más evidencias en Honduras que no hayan sido reportadas, ¿verdad? Bueno, esa es una fotografía de unos fósiles que encontraron en Olanchito, pero no son fósiles de dinosaurio, ¿verdad? Eso sí es de una revista muy conocida en Olanchito, ¿verdad? Estos fósiles fueron descubiertos al otro lado de la referencia que tenemos respecto al fósil de dinosaurio, ¿verdad? El fósil de dinosaurio aparentemente fue descubierto hacia el oeste de Olanchito y estos otros fósiles fueron encontrados en Olanchito hacia el este de Olanchito, hacia el otro lado, ¿verdad? Pero son fósiles de mamíferos, ¿verdad? Aunque en la noticia menciona, ¿verdad?, que aparentemente son fósiles de dinosaurio, en realidad son fósiles de mamíferos, ¿verdad? Pero es parte, ¿verdad?, de todos los documentos que hemos estado ahí revisando, ¿verdad? Claro, sí. Claro. Y en base a sus estudios, sus investigaciones, licenciado, en Honduras hasta el momento, por lo menos, está como por sectores. O hay un solo sector donde se encuentran todos esos fósiles, o dónde más se ha encontrado aparte de eso. Mire, lamentablemente en Honduras el tema de la paleontología es un tema de poca investigación, ¿verdad? El Salvador, por ejemplo, un país vecino, ¿verdad? Ellos tienen grandes avances en paleontología, ¿verdad? Y lamentablemente en nuestro país no hay una carrera de paleontología, sí, a pesar de que tenemos una riqueza paleontológica enorme. Fíjese que es interesante, en la historia el primer fósil de mamíferos extintos de Centroamérica fue descubierto en Honduras, ¿verdad? Hace mucho tiempo, ¿verdad? Una fecha cercana, por cierto, a la de la flora de fósil de San Juancito, ¿verdad? El primer reporte es aquí en Honduras. Entonces hay una riqueza enorme y pienso que es lo ideal, que las personas, ¿verdad?, a veces en los lechos de los ríos, ¿verdad?, en el lecho de los ríos, derrumbes, ¿verdad?, o cuando abren calles, ¿verdad?, y que mueven, desplazan tierra. Puede ser de que haya muchas evidencias en el interior de nuestro país, pero como no hay un canal, ¿verdad?, de repente a veces directo, o las personas quizás no tienen interés, yo creo que sí deberíamos de buscar, ¿verdad? La gente en el interior debe de buscar, creo que huellas, por ejemplo, en la roca, ¿verdad? O quizás de repente hay personas que han visto fotografías como la que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Han visto quizás restos, ¿verdad?, en Honduras, y quizás no lo han reportado, ¿verdad? Quizás de repente quizás no ha habido interés, ¿verdad? O quizás no ha tenido un canal, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, pienso yo, imagínense encontrar una huella de dinosaurio en Honduras. Sería en la roca, sería algo espectacular, ¿verdad? Sí, espectacular. Qué bueno sería que si alguien, ¿verdad?, que ve este programa y ha visto algo de esto en el interior de nuestro país, pues de repente se lo puede reportar a usted y después usted nos comenta, ¿verdad?, para ver si podemos visitar el lugar, ¿verdad? Claro. Casualmente hace poco, Arnulfo, visitamos San Luis, ¿verdad? La semana pasada visitamos San Luis. Fuimos muy cerca del sitio, ¿verdad?, que reporta el investigador Gregory Horn, ¿verdad?, el fósil de Comayagua, ¿verdad? Y tenemos pendientes, si Dios lo permite, ¿verdad?, regresar al lugar, ¿verdad? Claro, que esto es un trabajo sistemático por partes, no es así nomás. Y aparte de eso, como le comentaba, uno tiene que tener bien claro hacia qué va. Viendo este mapa... ok. Ese es un mapa de todo el valle de la UAM, ¿verdad? Y como le digo, hemos estado revisando imágenes, ¿verdad? Imágenes de satélite, mapas, porque hemos tratado, como no tenemos más información, en la noticia sobre el fósil de Olanchito, solo menciona que Gregory Mason primero se desplazó 26 millas y luego menciona que se desplazó 52 millas. Pero lo que sí está claro, eso sí está totalmente claro, Arnulfo, es que es en un brazo del Aguán, del río Aguán. Eso sí, no hay ninguna duda, que fue en un brazo del Aguán, no hay ninguna duda. La pregunta es cuál, ¿verdad? Creemos que es en algún afluente, alguna quebrada del Yaguala, pero no estamos seguros. No seguro. Sí. Bueno, la fuente de agua siempre es un lugar propicio para estos animales, igual también para los seres humanos, ¿no? Ya que usted lo comentaba, tenemos aquí evidencia muy antigua, tenemos incluso la evidencia más antigua del ser humano en Centroamérica, en la Cueva del Gigante, sí, ¿no?, en Marcala. Este país es rico realmente, ¿no? Nosotros realmente le queremos dar las gracias, licenciado,
por haber compartido pues, estas investigaciones y estos aportes. Y esta historia continuará. Esto es realmente un trabajo que, como lo hemos dicho, es sistemático, ¿no? Y hay mucho más que decir, mucho que trabajar y pues que la gente se motive a conocer nuestra riqueza. Mensaje final a nuestros televidentes. Bueno, yo quisiera animar, ¿verdad? Le digo, en lo personal estoy tras la casa de más evidencia fósil de dinosaurios, ¿verdad? De dinosaurios en Honduras. O sea, estoy dándole seguimiento, ¿verdad? Es un tema muy importante que no puede quedar en el olvido, ¿verdad? Y así que si algún televidente encuentra alguna evidencia importante, ¿verdad? Yo le animo a que, ¿verdad? A que escriba, de repente se contacte con usted, ¿verdad? Al programa y tal vez nos da la información para tratar de darle seguimiento y ver si podemos encontrar más evidencia, porque debe de haber más evidencia en Honduras. Bueno, aprovechamos acá entonces. ¿Qué pasó entonces? _ste@telebasica.com. Comentarios, si quieres, si sabes algo que has encontrado por ahí, también lo hacemos. Y porque cuidamos nuestro país, amamos este país y somos pues, profesionales, somos personas que queremos dar a conocer estos descubrimientos. Muchas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.